Todos nosotros sabemos que tenemos que alimentarnos. Nuestro cuerpo necesita el alimento para vivir. Pero si tomamos solamente un tipo de nutrientes, no tomamos una alimentación completa y balanceada, vamos a tener problemas, vamos a enfermarnos. Si tomamos únicamente proteínas, pues nos hacen falta minerales, vitaminas, y no va a funcionar nuestro cuerpo adecuadamente. Si nos hace falta algo concreto, hierro, calcio, pues vamos a tener enfermedades y podemos llegar a tener desnutrición si comemos nada más comida chatarra, y pues eso nos va a llevar incluso a la muerte. Lo mismo pasa con el alma. El alma, bueno, el ser humano está hecho para adorar a Dios. Y lo que lo adora es el alma. El alma se alimenta de la comunión con Dios y de los medios con los que se alimenta son la oración, la lectura de la palabra. Y hay otro elemento del que vamos a hablar hoy. Pues si no tenemos una alimentación correcta y completa, nuestra alma primero enferma y también muere. Vamos a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 9. Vamos a leer de los versículos 6 hasta el 15. Y dice así la palabra de Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Vamos a ver. Señor, te damos nuevamente gracias por este día de reposo, este día en el que descansamos de nuestra vida en el mundo para venir a reposar, a tener este reposo en tu casa, buscando tu rostro, teniendo comunión contigo, teniendo comunión con nuestros hermanos y adorándote, glorificándote, buscando esa limpieza que necesitamos por medio del Evangelio, esa limpieza que viene por la sangre de Cristo, de nuestra maldad, de nuestros pecados,
y pedimos que nos bendigas y nos guardes en este día, en este tiempo, y que todo lo que hagamos de acuerdo a tu palabra sea para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, la semana pasada terminamos la serie de las cartas de Juan. La última trata de la necesidad que tenemos como creyentes de cooperar con la verdad, de ayudar el avance del reino de Dios en este mundo por medio de apoyar a los que llevan el Evangelio a otros lugares. Indiscutiblemente es una manera de cooperar, pero tenemos que comenzar con lo más básico. No podemos correr si no hemos aprendido a caminar. No podemos dar el segundo paso sin haber dado el primero. Pues no podemos pretender que avance el reino de Dios si nuestra base, nuestra iglesia local, no permanece. El reino de Dios tiene que crecer, tiene que ser edificado desde sus cimientos, y tiene que ser un cimiento fuerte que soporte todo el peso. Lo primero que nos debe interesar y por lo que debemos trabajar es por el fortalecimiento de la iglesia local, porque de ahí parte todo. En la tercera carta había una iglesia que enviaba misioneros y iban a otros lugares y ahí había iglesias que los ayudaban. Los que ayudaban cooperaban con la verdad. Si no ayudamos al crecimiento del reino, lo estamos deteniendo. Si somos indiferentes, no se puede ver nuestro amor ni por esos hermanos, por esos obreros, pero tampoco por los que están perdidos, porque no conocen el Evangelio. En la carta de Juan se menciona a un hombre digno de ser imitado, porque hospedaba y contribuía para que los sembradores de la palabra pudieran continuar su trabajo en el siguiente destino. Lo hacía sacrificando su comodidad y recursos materiales. Pero en realidad él era el más bendecido, porque su alma prosperaba. Su generosidad habla del poco apego a los bienes materiales, mostrando así su agradecimiento a Dios por esa verdad que conocía y que había cambiado su corazón y su mente. Tal vez nosotros estamos perdiendo la bendición que podríamos tener por no adorar completamente a Dios. Ofrendar es parte de la adoración. El propósito de este sermón es alentar a los que tienen fe en Cristo y quieren que avance su reino, a que den al Señor regular y gozosamente como un acto de adoración delante de Dios. Este no es uno de mis temas favoritos. Más bien, debería confesar que es un tema que me intimida. Dudaba de predicar sobre la ofrenda. Sentía que no debía hacerlo. Pero algo que aprendemos es a no confiar
en nuestros sentimientos. Es un mandato predicar sobre todo el consejo de Dios y no solo de los temas que nos agradan. Y esa es una ventaja de la predicación consecutiva. La Escritura por sí misma va tocando todos los temas y este tema no es una excepción. La semana pasada, como que se asomó este tema, eso de ayudar a los maestros itinerantes, y me confrontó con la posibilidad de ser negligente y ser responsable de que ustedes perdieran la bendición. No se debe retener la enseñanza de un tema por temor a las opiniones de los hombres. No se debe predicar para agradar a los hombres, sino a Dios. En más de 10 años no ha habido un sermón específico sobre este tema. Se ha mencionado algunas veces cuando el texto que se está exponiendo lo menciona, pero de una manera tangencial, como de pasada nada más. Nunca ha sido el tema principal. Se ha alentado a dar en el tiempo de los anuncios, pero no he enseñado este tema porque tengo miedo de que se me perciba como alguien codicioso de ganancias. No solo yo, sé que muchos aquí con los años hemos desarrollado una aversión por los líderes religiosos para los que todo parece tratarse de dinero. Y lo último que yo quisiera es que se me identifique a mí o a nuestra iglesia así. Soy susceptible al hecho de que muchos en nuestra cultura ven a los pastores como codiciosos de ganancias personales. Muchos dicen, a la iglesia solo le interesa el dinero. La verdad es que las escrituras hablan frecuentemente de dinero. La manera en que nosotros vemos el dinero y la manera en cómo lo administramos es importante para Dios. Es posible adorar al dinero y las posesiones, o usar el dinero y nuestras posesiones para adorar a Dios. Algunos ven su dinero y posesiones como simplemente que les pertenecen, pero el cristiano ve y sabe que todo le pertenece a Dios, que Dios no nos necesita ni necesita nada de nosotros. Hay un salmo que lo dice: si Dios tuviera hambre, te lo diría a ti, y si eres el dueño de absolutamente todo. Somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. De hecho, nuestro dinero y nuestras posesiones nos pertenecen, pero el cristiano debe ver las cosas buenas de esta vida que se nos han dado como de Dios. Es decir, finalmente todo es de Dios y lo usaré para la gloria de Dios. La manera como administramos nuestro dinero es importante para Dios. Eso revela mucho de la condición de nuestra alma. Las Escrituras dan testimonio de la importancia de dar de nuestras posesiones como un acto de adoración a Dios. Desde el principio, los verdaderos adoradores se acercaban a Dios para adorarlo, pero no solo con
con Ir, no llegaban con las manos vacías, perdón, sino con algo que ofrecerle a él. El libro del Deuteronomio 16 habla de las ocasiones en que el pueblo tenía que presentarse. Dice que ninguno se presentará con las manos vacías. No importaba su nivel económico realmente. Ahí está la primera adoración de Caín y Abel. Cuando vinieron a adorar, vinieron con algo que ofrecer. En todo el Antiguo Testamento vemos que el avance del reino y la adoración al único Dios verdadero fue apoyado con las ofrendas del pueblo. Y esto es verdad también en el nuevo pacto. Hay que dar con reverencia. Es un tema profundamente espiritual. Nuestra salud espiritual es impactada por nuestra ofrenda o por la falta de ella. Aunque Caín hizo una ofrenda, no fue del agrado de Dios porque la hizo con orgullo y en desobediencia. La salud de nuestra alma se puede ver en lo que damos. En eso vemos a qué se apega nuestra alma, qué es lo que nuestra alma aprecia, qué es lo que desea, qué es lo que anhela. Vemos y se da cuenta que su verdadera necesidad estando en este mundo es Dios o son las riquezas. Ahí se ve si Dios está en el primer lugar o hay algo más, algún ídolo que ha tomado ese lugar. Dice el Salmo 63, 1. Este debería ser nuestro deseo de tener esa comunión con Dios. Dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Tener sed de Dios. Es importante ver que dar los diezmos y las ofrendas es principalmente un acto de adoración delante de Dios. Si adoramos por medio de himnos, por medio de oración, por medio del estudio y de la obediencia a la Escritura. Adoramos cuando participamos de las ordenanzas del bautismo y de la Santa Cena. Pero ofrendar también es un acto de adoración a Dios. En el Antiguo Testamento se ve lo importante que era dar para adorar a Dios. Y así fue desde el principio, ahí con Caín y Abel otra vez. Vinieron a adorar trayendo algo que ofrecer. Y aunque no se dice, es seguro que Adán y Eva habían adorado a Dios ofreciéndole los primeros frutos, incluso antes de la caída, cuando estaban en el jardín de Edén. Sus ofrendas no tenían nada que ver con cubrir el pecado. No había pecado que cubrir entonces. Ellos debían cultivar la tierra, teniendo dominio sobre todo ser viviente. Y seguramente ellos habrían expresado su gratitud a Dios trayendo una porción de lo que conseguían para ofrecérseles. Caín y Abel lo hicieron y pues tuvieron que haber aprendido de algo. Más adelante vemos que Noé sacrificó al Señor. Abraham dio diezmos y ofrendas al Señor. Bajo Moisés, la adoración invariablemente involucró
el ofrecimiento de ofrendas y sacrificios. El sistema sacrificial bajo el pacto de Moisés era muy complejo. Había muchas clases diferentes de ofrendas. La ofrenda de todo quemada, la ofrenda de libación, de grano, ofrendas de incienso. Había ofrendas por la culpa, por voluntad propia. Esa compleja forma de adoración fue instituida de Dios en un tiempo con el fin de servir como un medio de gracia para el pueblo bajo el antiguo pacto y para dar una ilustración del Cristo que vendría. Él ha venido, así que ya no adoramos más de esa manera. Esas cosas eran una sombra de las cosas buenas por venir. Cristo, quien es el todo, ha venido. Esa forma de adoración ha pasado. Lo que hay que observar ahora es que la adoración bajo Moisés involucraba ofrecer una parte de los bienes que cada quien tenía. Lo mismo es cierto bajo el nuevo pacto. No ofrecemos sacrificios a Dios esperando que estos sacrificios de alguna manera hagan expiación por nuestros pecados. Dios hizo una expiación completa y perfecta. Está consumada en Cristo. El sacrificio perfecto y la ofrenda suficiente. Pero nosotros, bajo el nuevo pacto, adoramos cuando traemos nuestros diezmos y ofrendas al templo del Señor, que es su iglesia. Nosotros somos el santo templo del Espíritu Santo. Pablo usa el lenguaje del Antiguo Testamento cuando habla de la ofrenda de parte de los filipenses que recibió para apoyarlo en otros lugares. Lo vio como un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dice ahí en Filipenses 4, versículos 15 a 20. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Está olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces esa ofrenda que él recibió era un sacrificio acepto, agradable a Dios, olor fragante. Cuando ustedes ofrendan para apoyar el avance del reino de Cristo, cuando ofrendan para la edificación del templo, que es la iglesia, cuando ofrendan para el apoyo del ministerio del Evangelio, están adorando. Entonces debemos ofrendar con reverencia al Señor. No pasamos una charola durante el servicio de adoración
aquí en la iglesia, como es común hacerlo en otras iglesias. Iglesias buenas, iglesias reformadas, también se hace esto. Hay una caja al fondo para la ofrenda. El beneficio es que podemos dar de una manera más discreta. Aquí nadie es presionado para dar. El lado negativo es que la ofrenda se quita del servicio de adoración. En las iglesias donde la ofrenda se recibe en algún momento entre el llamado a la adoración y la bendición, el mensaje es fuerte y claro. Este es un acto de adoración delante de Dios. Tal vez deberíamos hacerlo. Ahora la ofrenda se hace casi a escondidas, como si fuera una vergüenza. La intención es que seamos conscientes de ofrendar mientras adoramos a Dios. Oren por su ofrenda. Oren que el Señor la use para su gloria. Iniciamos el culto con un llamado a la adoración la adoración debe incluir nuestra ofrenda a Dios. Debemos dar sacrificialmente. Una pregunta natural sería, si voy a dar con reverencia, ¿cuánto debo dar? Creo que la mejor forma de contestar esa pregunta es decir que se debe dar con sacrificio. Debes dar hasta el punto en que lo sientas. Dijo David, no ofreceré a Jehová mi Dios un sacrificio que no me cueste. Si ofreces algo que te sobra o que no necesitas, pues no es un sacrificio. Una ofrenda sale de un corazón agradecido que ama a Dios por encima de todo. Como aquella viuda que echó 2 blancas en el arca del templo, mientras los ricos en cantidad daban mucho. En Marcos 12, 43 y 44, después de ver esto, dice, entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y más que nada lo hizo con fe. Nadie hace eso sin tener la fe puesta en Dios que va a darle lo que necesite realmente. Por otro lado, el diezmo no inició con la ley de Moisés, existía desde antes. Bajo Moisés, el pueblo debía dar el diezmo de toda su riqueza. Diezmo significa, dice la palabra, un décimo. En Levítico 27, versículos 30 y 32 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente como de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. El 32, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Los diezmos se usaban para mantener a los levitas que no tenían heredad en la tierra, no tenían tierra. Ellos
servían en el tabernáculo y después en el templo. Dice Números 18, 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven del ministerio del tabernáculo de reunión. Sin embargo, los levitas mismos debían diezmar. Ahí en ese mismo capítulo, de Números 18, pero el versículo 26, dice, el Señor dice, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. En los días del profeta Malaquías, el pueblo no estaba dando ni la 10ª parte. Y sumando todos los diezmos, todas las ofrendas, el total que se daba era aproximadamente de la 3ª parte de los ingresos. Ellos no estaban dando ni esa mínima parte del 10%. Y el Señor habló de esta osadía del pueblo por medio de su profeta, diciendo en Malaquías 3, del 8 al 10, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probádmeme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, había una maldición si el pueblo persistía en su actitud, pero había una bendición si se arrepentía y cumplía lo que Dios le había mandado. En cierta manera es lo que dice el versículo 9 de segunda de Corintios 9. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Parece que no se cumple con una justicia en este tiempo. Hay un juicio final en el que se aplicará una justicia perfecta. Pero algunos piensan que Dios no castiga al malvado y recompensa al justo en la tierra. Pero dice Proverbios 11:31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. No se puede negar que muchos justos sufrieron injusticia, sufrieron persecución hasta la muerte. Y muchos malvados prosperan en esta vida. Pero también hay muchos casos que Dios da el pago a los malvados aquí y honra aquí a los que lo honraron. Pero al final la justicia llegará para todos. Y las razones podríamos comentarlas, pero no se desviamos ahora de eso. El pecado del pueblo, al escatimar los diezmos y las ofrendas, no solo era un pecado de avaricia o de codicia, era principalmente un pecado de idolatría. Tenía que ver con la adoración a Dios. No lo estaban adorando debidamente. Posiblemente adoraban a Dios de una manera externa. Iban al templo, daban algo,
pero adoraban a Dios no de una manera exclusiva. Tenían además un Dios ajeno, la riqueza. Ellos pensaban que hacían bien porque no habían dejado a Jehová, no habían abandonado a su Dios, pero tenían que arrepentirse. Entonces vemos que desde la antigüedad, pero mucho más en esta época, el dinero es un Dios para la mayoría de las personas. El dinero da poder, da placer, da comodidad y da seguridad. Algunos creen que hasta puede dar salud. Y por tenerlo son capaces de casi cualquier cosa. Lo buscan, lo anhelan, dedican su tiempo, su vida para conseguirlo. Y después lo cuidan, lo guardan, lo atesoran. Lo tratan como deberían tratar a Dios. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en su riqueza. En eso es en lo que confían. Dijo Cristo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Servir significa literalmente ser esclavo y equivale a adorar. No se puede adorar a dos dioses. No se puede adorar a Dios y a las riquezas. Solo al que ocupe el primer lugar en nuestra vida. Queda la pregunta, ¿el principio del diezmo es solo para el pacto mosaico? Debemos recordar que Abraham, que vivió mucho antes de Moisés, sabía que debía dar la 10ª parte. Después de que Abraham rescató a su sobrino de los 4 reyes, tomando mucho botín de ellos, se encontró con Melquisedec, rey de Salem, quien también era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec le dijo a Abraham, dice Génesis 14:20, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec era un tipo de Cristo. Nosotros somos hijos de Abraham. Pues no hay una regla escrita que mande dar la 10ª parte de una manera, podemos decir, hasta legalista. Pero el principio del diezmo cobra importancia en toda la historia de la redención. No se debe ignorar. Parece que el pueblo de Dios en cada época ha hecho una práctica dar el 10% de sus frutos al Señor como un acto de adoración sacrificial. Pues la pregunta no debería ser cuánto debo dar, sino cuánto puedo dar. Y la respuesta es que deberíamos dar de manera sacrificial. Tal vez el 10% debería ser una meta, un piso para nosotros a la luz de la constante luz de la Escritura. Quizá algunos deberían estar dando mucho más que la 10ª parte, dada su prosperidad. Cada uno debería dar de manera sacrificial, de acuerdo a su capacidad. Ahí en nuestro pasaje, en segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En 1 de Corintios 16,
2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue nos recojan entonces ofrenda. No hay una regla ni un porcentaje establecido. Es un asunto entre cada persona y Dios. La exhortación sería dar sacrificialmente, de acuerdo a su prosperidad y capacidad. También debería ser con fidelidad, es decir, constantemente, con regularidad. Dice Pablo, cada primer día de la semana. Y tampoco es una regla, pero eso ayuda a ver la ofrenda como una parte de la adoración. Debemos dar fielmente, con corazones llenos de fe, pensando en que cuando lo damos, lo hacemos confiando en Dios. Confiamos en que Él usará nuestra ofrenda para el bien de su reino. Y también confiamos en que Él proveerá para nuestras necesidades, cuando damos de manera sacrificial, como aquella ayuda. Dice en 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. ¿Crees que cuando das al Señor de eso sale algo bueno? Así como un agricultor hace una inversión cuando siembra su semilla y parece que que le echa a la tierra, se deshace de ella, la desperdicia, es realmente una inversión porque habrá un fruto. Así también un cristiano hace una inversión cuando da al Señor. Entre más siembre el agricultor, más segará. Entre más ofrende un creyente, más cosechará en el reino espiritual. Dice los versículos 8 a 11, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió de los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Los predicadores de la prosperidad toman este pasaje y otros como este y lo tuercen para apelar a los apetitos carnales de sus seguidores. Y dicen: ¿quieres hacerte rico? Entonces ofrenda al Señor y Él multiplicará tu ofrenda 10 veces. Esa es una distorsión de este pasaje. Más bien, este pasaje está diciendo: ¿quieres ofrendar sacrificialmente? Entonces, ofrenda con fe, creyendo que el Señor suplirá todas tus necesidades, capacitándote para que des más. Los predicadores de la prosperidad se enfocan precisamente en eso, en la prosperidad. El cristiano se debe enfocar en la generosidad, mientras confía en que Dios suplirá cada necesidad. Ofrendar promueve el reino de Cristo. Cada ofrenda tiene un impacto en el reino de Dios. Los ancianos y los diáconos de la iglesia tienen la responsabilidad de usar los diezmos y las ofrendas sabia y correctamente,
Se deben hacer planes y cumplirlos de manera que reflejen la misión que Dios le da a la iglesia. Igual que los sacerdotes del antiguo pacto, ellos debían usar las ofrendas del pueblo pues para el mantenimiento del templo, para la promoción, para el mantenimiento de la adoración de Dios en el lugar que entonces había designado, en el templo. Así también los ancianos y diáconos deben administrar los recursos de la iglesia, no para un edificio, no para un lugar, sino para que el cuerpo de Cristo, que es el templo, crezca por medio de la proclamación de la palabra, de la anunciación de los sacramentos, que sea por el poder del Espíritu Santo para dar una debida adoración a Dios. Cristo nos mandó proclamar el Evangelio a los perdidos. Nuestra misión es la gran comisión. Hay muchas cosas necesarias para el crecimiento del reino de Dios en este mundo, cosas que debería hacer la iglesia. Sería maravilloso si tuviéramos suficiente para invertir en el entrenamiento de futuros pastores, o si pudiéramos plantar una iglesia, o si pudiéramos enviar a un misionero, o por lo menos ayudar, apoyar a alguno. Como iglesia tenemos el compromiso de ayudar a todos los que se encuentran a nuestro alrededor, sobre todo a los de la familia de la fe. Y ha habido casos de verdadera necesidad, algunos casos que se necesita ayuda urgente, que no se han podido atender. Sabemos que los diáconos deben ser ministros de misericordia, deben ocuparse de las viudas de la iglesia, de las viudas que no tienen familia, y de los necesitados en la iglesia. Ellos no pueden hacer su trabajo si no hay que repartir, si no hay recursos con que ayudar. Hacer la obra del reino cuesta dinero de este mundo, porque la iglesia está avanzando en este mundo. Es la ofrenda lo que lo hace posible. Ofrendar es práctico. Vean cómo en 2 Corintios 9:12, Pablo enfatiza este punto a los corintios, recordándoles que su ofrenda suple lo que a los santos falta. Sus ofrendas hacen posible que las cosas se hagan, dice el versículo, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y sigue diciendo, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundancia gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Es una persona generosa, muestra que su cristianismo no es solamente de palabras, son hechos. Ofrendar nos hace acreedores del amor y las oraciones de otros. No hay nada tan precioso como la solidaridad, y la generosidad es un paso esencial en el camino de la unión real entre las personas. Y la ofrenda glorifica a Dios, hace que se le dirijan a Él
oraciones de acción de gracias. Los que ven nuestras buenas obras no nos glorifican a nosotros, sino a Dios. Finalmente, Pablo dirige nuestro pensamiento al don de Dios en Jesucristo. Ese don inefable que menciona. Un don tan maravilloso que no se agota nunca y cuya dimensión no se puede expresar en palabras ni en cifras. Él es la ofrenda, la única ofrenda que Dios acepta. Y por eso ofrendamos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Después de que Dios nos trató de una manera tan generosa, no podemos dejar de ser generosos para cooperar con la verdad y avanzar el reino de Dios. Vamos a hablar. Señor, tú produces así el querer como el hacer. Ayúdanos, Padre. Sabemos que la influencia del mundo es tremenda y que podamos ser influidos por tu palabra, que es lo que tenemos. Que nos des más de tu espíritu, más fe, Señor, que necesitamos. Y que podamos participar de esa bendición de cooperar con el avance de tu reino. Ayuda a tu iglesia, Padre, te pedimos por las necesidades materiales de todos, que te suplas lo que necesitamos. Te pedimos por los que tienen otro tipo de necesidad, por los enfermos. También te pedimos, Señor, que finalmente es una manera de que tú nos haces ver nuestra fragilidad y nuestra dependencia de ti, y que podamos voltear nuestros ojos y esperar en ti, Señor. Ayúdanos, guíanos, guárdanos, que todo sea para tu gloria, en nombre de Cristo. Amén.